parece que se viene Sí. con, no leí que, No, pero que tiene cosas. factores fundamentales para el cultivo de plantas. Él es un experto, es maestro, él nos Y se está enseña. expandiendo. Sí. Se está expandiendo, ¿eh? Se va a otros canales, se va a otro, el Oh, YouTube. qué El YouTube bárbaro. de Elber está llegando a un montón de lados. Una genialidad, una genialidad. Bueno, Generamos un monstruo. Creamos un monstruo que sigue creciendo. bueno, Elber, buen día para vos entonces, dale. Muy buenos días, mi querida ciudad, muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas todas. En esta hermosa mañana de otoño vamos a hablar sobre algunos aspectos que están relacionados con el cultivo de plantas. Toda vez que cultivamos plantas, sean árboles, sean plantas de interior, sean plantas frutales, sean hortalizas, siempre es muy interesante tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con la luz, con la temperatura, con el agua y la humedad, con las sales nutrientes que se van a nutrir las plantas y también con el oxígeno. Claro, porque toda planta que nosotros cultivamos necesita de elementos fundamentales para poder vivir. Generalmente las plantas de hojas grandes que nosotros utilizamos en el interior son plantas que se adaptan mejor a lugares más oscuros. Las plantas que, por ejemplo, eso con respecto a la luz, las plantas que, por ejemplo, tienen coloraciones en sus hojas o que tienen floración, necesitan sí luz directa del sol. Eso es muy importante. Si hablamos de planta de interior, si hablamos de plantas de exterior, la temperatura también es muy importante, ya que hay plantas que son de climas más fríos y otras plantas que necesitan cuidados, como dimos, por ejemplo, el año pasado, que necesitan ciertos cuidados en el invierno, de tal manera que no sufran el efecto de las bajas temperaturas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También el sustrato. Vieron que muchas veces nosotros decimos lo interesante que es que los sustratos sean de acuerdo a la planta que utilizamos. Pues bien, hay plantas que necesitan sustratos, suelos más sueltos y otras plantas que necesitan suelos un poquito más compactos. ¿Por qué es importante el suelo? ¿Por qué es importante el sustrato? Miren, porque el sustrato, una planta no se puede mover de lugar. Tanto sea en maceta como en el lugar donde está plantada, no se puede mover. Esto es interesante a la hora de prepararlo porque es en ese lugar donde el sistema radicular se tiene que ingeniar, entre comillas, para poder buscar los nutrientes que necesita. Eso es muy interesante. En algún momento vamos a hablar de los tantos sentidos que tiene una planta. En algún momento es muy interesante poderlo hablar. El sistema radicular busca los nutrientes que necesita en ese lugar. Por eso, muchas veces decimos cómo cultivar las plantas de interior y darles en ese sustrato el suficiente alimento para que pueda desarrollarse, junto al suficiente oxígeno para que ese sistema radicular también pueda respirar. Fíjense la cantidad de cosas simples, prácticas, pero que son interesantes tenerla en cuenta a la hora de poder cultivar nuestras plantas. Así que luz, temperatura, aire, suelo, oxígeno, son todos elementos muy interesantes a tenerlo en cuenta a la hora de cultivar nuestras plantas y por supuesto a la hora de darles cuidados. Por ejemplo, con el próximo invierno, que es interesante aquellas plantas que lo necesiten, darles algunos cuidados. Una última cuestión está relacionada con la humedad ambiente. Muchas plantas que cultivamos en interior son plantas que requieren un ambiente especial, cálido y húmedo. Entonces, esas dos cuestiones nosotros también las tenemos que brindar en el interior y no vamos a ahondar en este punto porque ya lo vimos en otras plantas, cómo cuidarlas en interior. Y hasta aquí llegamos hablando de plantas, hasta aquí llegamos hablando de los aspectos importantes a tener en cuenta para el cultivo de nuestras plantas, de interior, de exterior o frutales. Gracias como siempre por acompañarnos, es una alegría poder compartir estos espacios y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Chau. Chau, Elber. Chau, Genio. chau, chau. Excelente, ¿no? Qué buena imagen, qué buen video. Qué buena reseña que hace. Todo, todo, todo. Y acá en Brinkman, chicos, esto es el sector sur ahí de nuestra ciudad. Me encantó.